Creo que se los puse la clase pasada. Ajá. Si mal no me equivoco. Comparte. Este diagrama. Por ejemplo, lo primero que vemos, pues es que ya no tenemos solamente una trayectoria completa y que son diferentes las trayectorias auxiliares, punteadas de los, por ejemplo, los hidroxocomplejos. En este caso, dijimos la vez anterior, es que tenemos estas otras separaciones, ¿sí? Estas otras zonas que implican, pues, mayor número de complejos. ¿A qué nos referimos con estos? Pues es precisamente el tipo de complejos que obtenemos a partir de MLN, es decir, con N partículas de ligante. Por ejemplo, aquí, no sé quién sea el ligante, pero lo estamos viendo que aquí tiene 3 partículas, aquí 2, aquí 1 y pues aquí 0. ¿Sí? Entonces, este es el siguiente diagrama que vamos a ver y es útil, sobre todo, lo van a ver ustedes en la aplicación, lo hubieran visto en el laboratorio como tal, como una práctica, pero bueno, trata de las valoraciones, ¿no? Esas que hicieron en la analítica 1, para los que hicieron la analítica 1, y que se refieren a cuando amortiguamos, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros hacemos un amortiguamiento en un sistema, el amortiguamiento para pH, pues utilizamos algún par conjugado, ¿no? Esa es la definición de buffer, ¿sí? Y la primera mitad de este curso, pues implica medio amortiguado. Quiere decir que vamos a estar trabajando con un amortiguamiento y por lo tanto que ustedes deben de recordar, si recuerdan, ¿verdad? Cómo se preparan los buffers, por una parte. Y por otra parte, pues el análisis que nos permite hacer este diagrama. ¿De qué estoy hablando? A ver, ¿no? Ahora necesitamos la construcción de un diagrama de zonas de predominio cuando tenemos más de un equilibrio generalizado, por ejemplo, ¿no? Para este caso, aquí les estoy poniendo el ejemplo de cobre EDTA, si alguien lo hizo, esto es con el ligante como EDTA directamente. Y en este caso, no aparece aquí la especie porque no se ve, pero ahorita la ponemos. Sí, bueno, miren, ahí está. Es para, esto es P de amoníaco, ¿no? Entonces, ahora sí. En el primer caso, pues tenemos un solo equilibrio generalizado, para este, y por lo tanto tengo una sola trayectoria continua, vamos en el continuo, y para este otro, pues tengo la representación de cuando no solamente hay un equilibrio generalizado. Es decir, tengo aquí la opción de 3, al menos, 3 equilibrios, donde vamos a tener un diferente número de partículas. Y entonces, recordando cómo lo hicimos en las escalas de zonas de predominio, implica la presencia de anfolitos, y que cada uno de ellos va a tener relacionado entonces un equilibrio generalizado, ¿sí? Ahora veamos el diagrama. Lo que se observa en este es que, pues, no solamente no tengo una sola trayectoria, sino que de estas trayectorias, de repente, no pueden continuar, ¿sí? Todas ellas se observa que llegan a este punto y cortan. Es decir, no tengo una verde completa, luego una rosa completa, no. Aunque van por abajo, cada una de ellas, no terminan de hacer, vamos a decirle así, la meseta.
Y entonces, pues esto se pone cada vez más interesante, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que esto me está diciendo que el anfolito no puede predominar, ¿sí? Es decir, dismuta. Ujú. Y así como en las escalas de zonas de predominio, otra vez, ¿qué me pasa? En las escalas de zonas de predominio, teníamos que hacer una corrección cuando el anfolito no predominaba, pues ahora es la misma historia. Y tendremos que aprender a corregirlo. Nuestro primer ejemplo, pues es el zinc, porque pues tiene varios asuntos interesantes, ¿no? Que le pasan al zinc. Bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Ah, bueno, pues es que eh, aquí está el generalizado, ajá, y eso sirve realmente para el análisis más complejo del sistema, ¿sí? El ejemplo sencillo es el de la valoración, pero realmente se aplica para cualquier, insisto, para cualquier cuantificación que ustedes quieran hacer, espectrofotométrica, eh, instrumental, o sea, del tipo de ustedes que quieren cuantificar calcio, ¿no? Magnesio, se cuantifica, pues es necesario darle un tratamiento a la muestra primero, pero después necesito identificar cuáles son las condiciones adecuadas para poder hacer mi cuantificación. Y ellas, la mayoría de ellas ocurren a un valor de pH. Y para fijar este valor de pH, necesito algo con que fijarlo, un buffer. Y entonces, lo que no nos habíamos preocupado hasta ahorita es que, ¿qué tal que estas especies que estoy utilizando para amortiguar, pues interaccionen también con lo que estoy tratando de cuantificar? ¿Sí? Es decir, en la analítica 1, pues simplemente hacíamos la valoración y en complejos decíamos, pues amortígualo, ¿no? Y ponle con amonio amoníaco, fijas el pH a 9.5, ¿no? O lo que sea. En todos los medios, en la gran mayoría, insisto, de los medios bioquímicos, aparece, ¿no? Y entonces fijas el pH a 7.3 y lo haces con fosfatos, ¿no? O le avientas tris, o le avientas cualquier otra cosa, ¿sí? Bueno, ok. Y entonces, esto que le estamos aventando, ¿no interacciona con lo que queremos cuantificar? ¿De verdad que no? Pues hay que verificarlo. Y eso implica verificar las mejores condiciones también para que se realice esta cuantificación. Y de eso se trata, ¿sí? Entonces, lo que tengo que identificar primero es, pues si voy a utilizar amonio amoníaco, en este ejemplo, porque quiero amortiguar entre valores de 8 y 10, lo primero que tengo que ver es que, si lo que quiero cuantificar es zinc con EDTA, pues ¿qué crees? El amoníaco, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, la valoración de zinc EDTA, que esa es la formación del complejo zinc EDTA, pero aparte tenemos la competencia con el amoníaco. De esta manera, ¿sí? Es decir, tengo la formación del complejo de zinc con EDTA, pero ahora voy a tener dos competencias con el medio. Por un lado, tengo agua, ¿sí? Que lo vimos, ese fue nuestro primer diagrama. Y ahora, además, tengo que verificar el medio amoniacal, ¿sí? Acá está. Y por eso, en ese caso, ya no voy a tener una sola comita. Esta es parte de nuestra metodología. Una comita implica un amortiguamiento, ¿sí? pH. En este caso, implica dos amortiguamientos porque en el momento en el que yo fijo pH, estoy fijando
también las concentraciones de NH3 y de NH4 de acuerdo a la preparación del buffer para que precisamente el resultado sea una solución amortiguada. ¿Sí? Voy de regreso. Lo que pretendo es una valoración de zinc con EDTA. Ajá. Oh, pues sí, está muy padre, qué bueno, ¿no? Pero resulta que la necesito en un medio amortiguado. Y lo que utilizo para amortiguar es amoníaco, amoníaco. Pero, ups, ocurre que el amoníaco sí puede hacer complejos con el zinc. Y el zinc lo necesito para mi valoración, ¿sale? Entonces, es relevante ver que esto no me interfiera con esto, uno, o que esto me indique cuál es el complejo que realmente va a estar trabajando en esta valoración. Necesito saber cuál es la especie predominante, el equilibrio representativo de este sujeto, para verificar que esto puede ocurrir adecuadamente. Además, pues necesito verificar que la reacción sea cuantitativa. Estoy poniendo zinc, aunque no es precisamente de los metales más comunes que cuantificar en el área bioquímica. Sí lo pongo porque luego me reclaman, ¿no? Al revés, ¿sí? O sea, vemos cobre o vemos calcio o vemos esos que pudiera ser de mayor interés, pero entonces resulta que en el laboratorio ven zinc y no solo eso, ¿no? Sino que se acostumbra a verlo porque es un ejemplo no simple. Ajá. O sea, tiene varias dismutaciones. Entonces, precisamente por eso se pone. Ajá. Para que no haya conflicto tanto de decir, pues es el ejercicio el más sencillo, ¿no? Magnesio con acetatos, ahí sí que padre. Y después, cuando la vida se complica, no nos ponen un ejemplo de ello, ¿no? No, aquí está, es el zinc, donde tendrán que enfrentarse a diferentes situaciones, ¿no? De dismutación en particular. Y yo considero que es mucho mejor enfrentarse al zinc amoniacal de tarea en casa, preguntando en lugar de llegar a la clase o peor aún, al examen. Y que me lo pongan. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se haría y cómo esperaría que lo tuvieran para dentro de 15 días. ¿Por qué? Pues porque está la semana de Semana Santa, ¿no? La tarea realmente correspondería a una semana, formalmente. Insisto, porque no me interesa dejarles, o sea, formalmente no es por ponerlos a trabajar en Semana Santa, ¿no? Si ustedes deciden hacerlo, allá ustedes, solo les comento que igual para ustedes es para mí. Entonces, las dudas relacionadas con zinc amoniacal, pues dejo de responderlas el domingo, ¿no? Donde formalmente entramos en vacaciones el sábado, pero bueno, hasta el domingo, que viene, respondo dudas. Ajá. El siguiente domingo, que es Domingo de Ramos, no, es Domingo de Ramos, sí, ese sí, y el que sigue, ya no contestamos, ¿no? Ahí es Domingo de Resurrección. Entonces, pues no, porque es precisamente la idea, y nosotros tenemos clases el lunes, ¿sale? Entonces, avisados están. ¿Ahí está? Y así va la metodología. Primero tengo que analizar zinc EDTA y zinc EDTA con amoníaco. ¿En dónde los analizo? Pues en mis tablas. Voy a Rimbon y entonces busco si existen o no existen. Aquí ya les hicimos esa parte de la tarea y veo que para zinc sí hay complejos, pero para EDTA no los hay.
¡Wow! Menos mal, ¿no? Porque si no, también tendríamos que hacerlos, ¿sí? Y de zinc EDTA con amoníaco. No los hay. ¡Yay! Ujú. Bueno, esa es una ventaja, ¿sale? Y entonces, el análisis viene así. Aquí es importante el orden de los factores, ¿sí? Porque formalmente nosotros preparamos el medio así y después valoramos. Lo contrario no se hace. No tiene ningún sentido preparar zinc, valorarlo con EDTA y después aventarle el buffer. No, o sea, no. No hacemos eso. Efectivamente, no nunca, ¿verdad? Por eso es que si hablamos de diagramas, los que tenemos que construir, podríamos pensar en, pues construyo el de zinc con EDTA, igual que el de calcio que acaban de hacer. Pues no, no me sirve. Ajá. O sea, me sirve, pero a la mitad. Porque ahí no está la información de qué pasó cuando puse el zinc con el buffer de amoníacos. Ya dije, o acabo de decir, que sí hay complejos, órale. Sí hay complejos de zinc con amoníaco. Por lo tanto, antes de que empiece la valoración con EDTA, aquí ya pasó algo. ¿Sí? Entonces, necesito primero construir el diagrama de zinc con amoníaco, primer diagrama, primera condición, y después de fijar el pH, voy a hacer la valoración con EDTA. ¿Se entiende? Más o menos. Yo tengo una duda. Dígame, Delia. Entonces serían dos diagramas. Sí, en Dos, principio vamos a hacer dos, pero ahorita de tarea nada más uno. ah, ok. El de ¿Sí? 5. El de zinc con amoníaco. Sí, es correcto. Bueno, Sí, gracias. de nada. Entonces, este es el diagrama que vamos a tener que hacer. Como dije, tiene sus recovecos, por eso lo dejamos de tarea, porque es interesante. ¿Sí? A diferencia del que les mostré de cobre amoniacal tiene más especies. Zinc no tiene tantas, no tiene tantos equilibrios generalizados, pero sí tiene varias dismutaciones previas. ¿Sale? Vamos a verlo. Ahí está lo que les dije. Y pues ya tengo, para cuando yo empiezo la valoración, esto ya pasó y entonces pues necesito saber si el zinc está solo o si el zinc está con amoníaco y con 1, con 2, con 3, con 4, cuál es la especie predominante de zinc amoniacal. Y pues eso significa, como dijimos, que primero vamos a construir el diagrama de zinc amoniacal. ¿Sí? Voy a imponer una condición de amortiguamiento y estos son los valores con los que vamos a trabajar. Por favor, tomen la foto, cópienlos, lo que sea que necesiten. Vamos a analizarlos, pues para que puedan hacer la tarea, ¿no? ¿Ya está? Ya. Ok, gracias. Entonces, pues vemos, de acuerdo a lo que hicimos la clase pasada, bueno, la vez pasada, pues vamos a tener al zinc con OH, con NOHs, y vemos que son 4 betas, pero que beta 2 no existe. Para los que estuvieron aquí durante la segunda clase, ¿no? Porque la primera dejamos la tarea, perdón, corresponde al ejemplo de berilio que hicimos. Entonces, por eso dejamos esa tarea, ¿no? Para recordar cómo se construían las escalas de zonas de predominio, pero no solamente en los casos comunes, que era
con hidróxido y pasarlo a pH. No solo es eso, sino que además, ¿qué hacemos cuando una beta no existe? Que es diferente a cuando un anfolito no puede predominar, ¿sí? Entonces, para zinc con hidróxido tenemos realmente 3 betas, porque no me puedo inventar la que no existe. Mientras que para el zinc amoniacal tenemos las 4 betas presentes. Y por Maestra, supuesto, mándeme. ahí es donde ocurre la desmutación en lo que es zinc con hidróxido. Ah, pues no lo Ya ve sé. que le había dicho mi duda de que Ah, por qué ok. se dividía entre uno, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, en el log de betas 3 se dividiría entre 3 porque hay una dismutación No, del número de partículas. no. A ver, cuidado. Tienes la idea, pero es incorrecta formalmente lo que estamos diciendo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en estas historias, ¿no? Otra vez, pues se supone que vamos a ser profesionales del área química, uh-huh, y entonces aquí no está dismutando, uh-huh, aquí no existe, ¿sí? Sí, Profesora, a lo que se Dismuta, refiere mi compañero es cuando se hace la escala de zonas de predominio, ¿no? Y hay que ¿sí? hacer la corrección de los anfolitos y ahora sí es cuando se divide entre 3 en este caso. No, otra vez, ¿no? En este caso, no existe, no dismuta, es porque no existe. Ahora, ¿a quién dividen entre 3? al log de beta 3, ¿no? Que es el 14.4. Ajá, sí, yo también lo dividí entre 3 para que me saliera la escala, porque interacciona ¿Y el ponen set, log de beta 3 en la escala? no, pero es para hacer el rearreglo del anfolito. Ah, ok. ¿Sí? Cuidado, otra vez. Lo que va en las escalas no son betas, son Kcs. Ajá. Cuando no existe un anfolito, en este caso, cuando no existe una beta, entonces lo que nos queda es un global. Y por eso tenemos que dividir el equilibrio. Ajá. El equilibrio es el que dividimos entre 1, 2, 3, lo que sea necesario, porque la escala es de P de una partícula. Eso tiene como resultado que la constante que voy a utilizar en la escala, ajá, si la pongo base 10, entonces el exponente se divide, porque lo que estoy haciendo es sacarle raíz, ¿sí? Entonces, todo ese rollo, señoras, es porque no me gusta que me digan que dividen a la constante, ajá, o que la constante es negativa. Uh-huh. Eso es incorrecto. Lo que se divide, lo que se le saca a mitad o se le saca a tercera, es al equilibrio, para que me quede de una partícula. Y eso tiene como consecuencia que el valor de la constante hay que sacarle raíz. Si pasa que lo puse el valor de la constante base 10 y por eso lo hacemos, entonces el exponente de la base 10 se divide entre el número de partículas totales. ¿Sí? ¿Mejor? ¡Qué payasa! Pues sí, así es esto. ¿Va? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo les quedó. Entonces, no dismuta, es que no existe. ¿Sí? Me queda el global. Entonces voy a tener que saltar desde el 1 hasta el 3 y eso quiere decir que voy a tener que dividir entre 3 el exponente base 10. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a ver qué onda con el amoníaco. ¿Sí? Pero no solo eso. De todas maneras tengo que ponerlo en pH, la escala, y de todas maneras tengo que poner esta en escala de amoníaco y tengo que verificar desde aquí si el anfolito que me quedó predomina o no.
puede ser que no. Desde aquí. Y seguramente es ahí donde también se tuvieron que haber atorado, ¿sale? O a lo mejor, pues se preguntan qué pasó, ¿no? Para que no digan, porque luego me zumban mucho los oídos, ahí están las escalas de zonas de predominio. Esas son con las que vamos a iniciar el diagrama de zonas de predominio. Tampoco soy tan buena onda porque obviamente se las doy. Este ya es la escala completa y esta es la otra escala. Es decir, hay una dismutación aquí. ¿Sí? Y pues aquí vemos que falta... ¿Cuántos faltan? Faltan 2 anfolitos. No nada más uno. Entonces quiere decir que uno es debido a que la beta 2 no existe y el otro es porque dismutó. Y para el amoníaco, ups, lo mismo. ¿Sí? Entonces, porque sé que les cuesta trabajo, les doy el resultado final de las escalas, que es el inicio para el diagrama de zonas de predominio. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Gracias, Sí. doctor. Sí. Hecho. Ok, ahí está. Entonces, el primer equilibrio generalizado que vamos a armar, pues sería este de aquí. ¿Por qué? Pues porque ese era el que teníamos. Me regreso. Acá está, ¿no? Ahí está. Entonces, pues es el zinc con el amoníaco para dar el zinc amoniacal. ¿Pero cuáles son? A ver, espérate. Esta es escala de pH, no te me confundas. Y esta es escala de PDNH3, ausados. Estos señores de aquí, estos no los puedo poner en una escala de pH. Ya lo vimos. ¿Sí? Tiene que ser en una escala de PDNH3 porque la partícula es NH3. Ok, entonces, a ver, yo quiero zinc con amoníaco para dar zinc con amoníaco. Si todo fuera bello en el mundo, pues yo no estaría aquí, ¿no? Para empezar. Pero entonces tenemos, sería el zinc con un amoníaco para dar zinc con un solo amoníaco. ¿Sale? 2 más y estos 2 más. Y después seguiría el zinc con un amoníaco más un amoníaco para dar zinc con 2 amoníacos. ¿Sí? ¿Ya lo vamos entendiendo? Son sucesivos, o sea, de una partícula en una partícula. Después seguiría el zinc con 2 más amoníaco para dar zinc NH3, 3. Y finalmente sería el zinc NH3, 3 más un amoníaco para dar el tetramin zinc, ¿no? Ok, eso si el mundo fuera bello, pero no lo es. Y entonces el zinc empieza con sus ideas y va para. Y pues lo que pasa es tal cual que borra a este equilibrio y, ups, incluso también borra este. ¿Por qué? Pues porque ese es el producto de las dismutaciones. ¿Sí? Y entonces, eso tiene como consecuencia esto que se ve aquí. Tengo al zinc que pasa directamente al que tiene 3 partículas y después sí, el sucesivo de 3 a 4. Sí. Y entonces
La traducción, señores, es que voy a tener un equilibrio generalizado y dos equilibrios generalizados, ¿sí? Tengo dos equilibrios en total, dos equilibrios generalizados para el zinc. Eso significa que voy a tener continuas. Vamos a verlo. Quedamos acá. Ahí está. El primer equilibrio generalizado es este, ¿sí? Y entonces a este tendríamos que agregarle las tres partículas, ¿no? Aquí, realmente. Y voy a tener, como dije, dos complejos que se pueden formar, ¿sí? Pero recordemos que en escala de pH, el complejo, cada uno de ellos por separado pueden predominar en esta escala, ¿sí? Es muy diferente una escala de pH para el complejo que una escala de PDNH3 para los complejos correspondientes, ¿sí? Por eso es importante poner las etiquetas, como dije, las etiquetas de la escala. Profesora, yo tengo ahí una duda. O sea, Dime. este es en caso contrario a lo del ejemplo del calcio, ¿no? Porque en el ejemplo del calcio teníamos en una misma escala de pH la existencia de dos complejos. Sí. Y aquí en la misma escala de pH, o sea, en la misma escala de pH vamos a tener la existencia de ambos complejos, pero quiero pensar que uno va a predominar antes que otro, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál es? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Evelyn. ¿Qué onda con el calcio? A ver, espérame, ¿no? Ya me hice bolas. No, lo que pasa es esto. Para el calcio, es porque, bueno, mi pulso aquí no es muy bueno, ¿verdad? Para el calcio teníamos esta escala, ¿no? Y aquí debería aparecer este señor y acá aparecía este señor. ¿Cuál es la diferencia, Evelyn, entre esa escala? Vamos a poner aquí la de PDNH3. Y no sé cuántos, pero era el zinc. Y era el zinc con NH3. Y el zinc con NH3 4 veces, ¿no? Y acá abajo ponemos la de pH. Para el triamine zinc y luego otra de pH para el tetraamine zinc. ¿Por qué se ven tan diferentes? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que con el calcio? Pues porque aquí la partícula está presente. La partícula es H+, y aquí está en el complejo. Por eso lo puedo poner en esta escala. Y pasa del terciario, pero realmente no es porque haya dos calcios o dos EDTAs. Es porque le estoy agregando una partícula de H+. Es el complejo ácido de calcio EDTA. Mientras que aquí lo que está aumentando es el NH3. ¿Sí? Aquí no hay H's más. Por eso no puedo ponerlos en la misma escala de pH. Puedo ponerlos en una escala de NH3. Eso sí. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Pero, perdón. Este de aquí, sí, Sí. Este de aquí representa, como lo pusimos, este equilibrio. Ahí.
perdón. Iba a ser esa burrada, ¿ya ven? Representa este equilibrio, que es muy diferente a este de acá. Este representa el zinc 2 más 3 de NH3 para dar zinc triamina. ¿Sí? Porque lo equivalente a este de aquí abajo sería que yo tuviera un calcio EDTA 2 o un calcio con 3 EDTAs, etcétera, etcétera, etcétera. Maestra, Espérame, no, déjame terminar. Pero aprendimos desde el kinder, o sea, en el semestre pasado o cuando sea, en la básica, que el EDTA solo forma complejos 1 a 1. Ahora sí, dispáreme. bueno, entonces en la de zinc con amonio, digo, ¿se puede decir que es porque predomina en toda la escala? ¿O porque Sí, sería? no, sí. O sea, va a predominar y vas a decir que predomina en toda la escala de pH. No predomina en toda la escala de PDNH3. Ajá. Pero con respecto a pH, sí, señor, predomina en toda la escala. ¿Por qué? Porque no tengo aquí una separación de H más. En cambio, acá sí la tengo. ¿Sí? El truco está en la Ok. partícula. ¿Sí, señores? ¿Mejor? Sí, pero y ahora, el momento en Ajá. el que nosotros tenemos que hacer el intervalo para construir el diagrama, Muy ¿cuál de los dos bien. ocupamos? Exacto. Eso es lo que sigue, ¿no? Pues ocupamos uno a la vez, como una de sus compañeras lo mencionó. No puedo utilizar estas dos escalas al mismo tiempo. Primero voy a utilizar una y después la otra, porque vamos a hacer dos equilibrios generalizados. Este es el primero. Y entonces, para ponerlo como generalizado, pues lo único que tengo que hacer, ahí está, ¿ya lo vieron? Acá, gracias. Lo que tengo que hacer para ponerlo como generalizado es borrarle esto de aquí, ¿no? Las cargas. Y entonces digo, el primer equilibrio generalizado, que le callo, es el de zinc, con 3 partículas para dar este de acá, con su comita, y el otro equilibrio generalizado va a ser el de zinc con 3 partículas, aguas, más un NH3, porque tienen que ser sucesivos para dar el zinc con 4 partículas, ¿sí? Bueno, aquí no debería de venir porque lo puse como generalizado. ¿Sí se entiende? Vamos a hacerlos. Es decir, me los voy a llevar. Voy a tener primero, ¿el verde se ve o hay alguien que le ocasione un conflicto por aquello del daltonismo o qué sé yo? ¿No? El primer equilibrio generalizado, entonces, es el de zinc más amoníaco y debería de ser el que tiene una sola partícula, pero como dismutan y quién sabe qué tanto relajo trae este cuate, se va hasta el zinc con 3. Ese es el primer generalizado. Y por lo tanto, aquí voy a necesitar la escala de pH para las especies de zinc, la escala de pH para las especies de amoníaco, de amonio-amoníaco, y la escala de pH para el complejo. Y entonces sigo mi metodología.
¿Sale? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el otro? Ah, pues con el otro haces lo mismo, solo que el segundo generalizado implica entonces que partes del sucesivo. Es decir, del final del primero más una partícula para dar el siguiente complejo. Y por lo tanto, necesitas 3 escalitas. ¿Cuáles son? Todas de pH. Pero aquí necesitas la del complejo con 3 de zinc, luego la de NH3 y finalmente la del complejo con 4. ¿Se entiende? Así vamos a ir construyendo nuestros diagramas. ¿Sí? ¿Puedes decir, son 2 diagramas? No, es uno solo. ¿Por qué? Porque implica las mismas especies con la misma partícula. Entonces, este diagramita es este de aquí. ¿Sí? A este es al que supongo que deben de llegar. ¿Me regreso? Es decir, es el diagrama, aquí va a ser pH, aquí va a ser P de NH3, y entonces este primer generalizado me va a dar esa recta, y este segundo generalizado me va a dar otra recta. Bueno, otro par, ¿no? Por lo menos. ¿Sí se entiende? Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, un poco. Pues más Un o poco, menos. Dalia. Más o menos. Hay que hacerlo. Que sí, hay que hacerlo, porque si no. Exactamente. Entonces, Y obvio, cuando lo hagan, pues les van a salir más dudas. Pues sí, pues ese es el chiste, insisto. Dígame, alguien ahí. sí. Entonces, para saber el número de recorridos que tenemos que hacer, Ajá. ¿por qué en uno es 3 y en otro es 2? ¿De entre cuál y cuál? Las trayectorias. En la gráfica a la que tenemos que llegar, el moradito, si no me equivoco, solo son 2 y en el otro son 3. Y nos había dicho que era el más 1. Ajá. Ya. ¿Sí? Esa es la regla. Es decir, mira, si me regreso para acá, aquí está, ¿no? Quedamos que el número de trayectorias para un solo generalizado, pues es este de aquí, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 trayectorias, ¿sí? Quiere decir que había en sus escalas 5 pKas más 1. Para el níquel, fíjate cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas son trayectorias o intervalos de pH, pero es un solo generalizado. ¿Sí? Un solo generalizado. En cambio, ponte el otro. Ah, ya se me perdió. Ahorita lo encuentro. Aquí. En cambio, en este de acá, ¿sí? Lo que tienes es, para este cuate, es un solo generalizado, pero un chorro de intervalos. Ajá. En este que estoy poniendo de ejemplo, tienes, de hecho, para el de cobre, tienes 1, 2, 3,
cuatro equilibrios generalizados, pero solamente este de aquí tiene 2 intervalos. Este de acá tiene 3. Este de acá, cada generalizado tiene su número particular de intervalos y por lo tanto su número particular de funciones trayectorias. ¿Sí se entendió? ¿Mejor? Sí, ya, gracias. De nada. ¿Ok? Y lo que va a quedar pendiente, pues, que vamos a venir a hacer es esta corrección. Ustedes van a tener que llegar, ese es el reto de esta semana, a este equilibrio, este diagrama, perdón. Que como puedes ver, tiene el primer generalizado, tiene 1, 2, 3, 4 intervalos, o sea, 4 funciones trayectorias, mientras que el segundo generalizado nada más tiene 2. ¿Sí? Pero como se observa, aquí hay un conflicto. Y entonces tendremos que corregirlo para que nos quede finalmente esto de aquí. Esto es lo que vamos a hacer en clase. No se asusten. Nada más asústense por llegar al anterior, ¿no? Ah, bueno, este es el de cobre. ¿Sí? A este. ¿Sí? ¿Está bueno el reto? Algo. Pues sí, porque el chiste es que debieron de haber hecho la tarea anterior. Para que pues ya hubieran visto la IDGs y ya supieran más o menos qué onda y cómo se hace la escala desde la tarea 1, ¿no? Entonces, pues yo lo siento por los que vienen llegando. Pues porque ni modo, así es la vida, ¿no? O sea, pues no vinieron desde la clase 0, aunque se quisieran dar de alta o no, qué sé yo, cada quien tiene su problemática particular, pero pues con la pena, ¿no? Llevamos ya 4 semanas de clase, ¿sí? Una de ellas fue festivo y pues aquí estamos. Por lo tanto, pues esta es la tercera tarea, ¿no? La primera fue sobre escalas de zonas de predominio, la segunda fue sobre una construcción de un diagrama de zonas de predominio simple, y pues ahora ya es un diagrama de zonas de predominio bastante decente, ¿sí? Con la única ventaja que les estoy dando, ¿cómo dicen? Pues esa, ¿no? Los estoy dejando salir un poquito antes. Es decir, les estoy dando las escalas a donde deben llegar y les estoy enseñando el diagrama a donde deben llegar. ¿Sí? Entonces, señores, por favor, asuman el reto y háganlo. Hagan la tarea. Porque además, pues esas tareas tienen un peso sobre su calificación. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, quejas? Vámonos. Yo quería ver si es posible que, bueno, es que, o sea, sé que es mucho pedir, profesora, pero en el caso del calcio, si nada más me podría enseñar la escala a la que tengo que llegar. Sí, sí le encuentro. Déjame ver dónde está. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien más? ¿Algo del zinc amoniacal? ¿Para quitarla? ¿Puede poner el diagrama? Sí. Ahí está. Ah, pero el primero, Este es el primero. donde están ¿cómo se llaman las correcciones? Algo así. Este es el segundo. Ah, ok. Ese es el de la corrección. Ese es el segundo. Ese es el que vamos a hacer en clase dentro de 15 días. Y estos de acá son las escalas, ¿no? Entonces, dígame cuál quiere. Y esta presentación, si no está, pues me dicen. No está completa, Pero pero según según yo yo, sí está porque la revisé. La que no está es sí. la del calcio y quería ver si la podría subir Ok. o es así, ¿no? Ok.
No, sí, espérame. Déjame buscarlo, ¿no? Sí, gracias. De nada. O sea, soy mala onda, pero no tanto. Ajá. Déjame ver dónde la tengo. Calcio. Calcio de DTA. Lo que pasa es que estaba acá. Sí, ese lo hice. Bueno, ahí va. A ver, la comparto. ¿Qué necesitas? Pues es que ¿El quería diagrama? ver, el diagrama y las escalas. Mira, No todas las las escalas, escalas de pero inicio son estas. Las que yo tengo son estas. sí, espérame tantito, déjame tomarle foto. ¿Sí? Ya. Ahí está. Y entonces, pues ya vienen todos los equilibrios. ¿Sí? Cómo se resuelve, bla, 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 bla. Acá está el resumen y este es el diagrama. ¿Puede volver a poner el resumen, por favor? Ahí está. Ya, gracias. De nada. ¿Listo, señores? Esa era su tarea. Y este es el diagrama. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No? Ahí está fácil. ¿No? ¿No? La profesora. Vámonos, pues. No, profesor. Entonces a comer. Y por favor, el Telegram es sobre todo para eso, para las dudas. Si no tenemos, porque no he podido, pues entonces anímense y manden sus dudas al Telegram. Ajá. Y ahí ponen la foto esa justamente de tu que me vas a mandar o que me mandaste, no sé, del magnesio, ¿sí? Y entonces encierras así en un círculo, aquí no sé por qué me da. Y entonces yo ya lo veo y te digo, no entiendo tu foto o lo que sea, pero tratamos de encontrarlo, ¿no? Antes de que lleguemos a la clase sin tarea. Esa es la intención, señores. Ajá. Y entonces sí, ustedes pueden mandarme su foto el martes a las 2 de la mañana, que es cuando están haciendo la tarea. Ja, ¿cómo no? Bueno, el domingo, no, tampoco. Mándenla antes, ¿sí? Y no importa que sean las 2 de la mañana o las 3 o las 4 o las 5 de la mañana que estén ustedes haciendo la tarea. Yo lo veo a las 7 de la mañana que me levanto, nada, como a las 10 de la mañana, ¿no? Después de mi café, ¿no? Y entonces digo, a ver qué traen estos chavos, ¿no? Y ya lo veo y así nos vamos, ¿no? No perdemos una semana completa sin ver sus dudas. ¿Se entendió? Sí, maestra, muchas gracias. A ustedes, jóvenes, buenas tardes, vamos a comer. Muchas gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego, Gracias. maestra. Hasta luego. Gracias. Nada. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.